Hoy abordaremos el tema de farmacodependencia. El consumo de sustancias utilizadas para alterar el estado de humor, la conducta y la conciencia es una práctica muy antigua. Sin embargo, en las últimas décadas se ha extendido notablemente en la mayoría de los países, convirtiéndose en un problema social grave, afectando en diferentes ámbitos, familiar, laboral y en la salud. La diversidad de sustancias, modalidades de uso y consecuencias del abuso hace necesario abordar desde una perspectiva más amplia la importancia de este tema y considerar las múltiples interacciones con el individuo y el ambiente. La farmacodependencia es un problema mundial. En las últimas décadas, el incremento del consumo de drogas ha sido notable y alarmante, observándose que en los jóvenes fue el grupo de población donde hubo más aumento, debido principalmente a presiones sociales y a la mayor disponibilidad de las drogas, no solo afectando el comportamiento del individuo, sino que influye también de manera negativa en sus relaciones, trayendo consigo consecuencias físicas, sociales y económicas desfavorables. El propósito del presente es fomentar estrategias de prevención, comprender las medidas preventivas y los factores de riesgo para desarrollar una adicción, permitiendo a las personas tomar decisiones informadas sobre su salud, al igual que promover el desarrollo saludable desde etapas tempranas de la vida, mediante el fortalecimiento de competencias socioemocionales para evitar el consumo de sustancias psicoactivas y otros riesgos psicosociales. Las acciones se implementan en función de las características y necesidades de la población. La farmacodependencia es el estado psíquico y físico causado por la interacción entre un organismo vivo y un fármaco, caracterizado por modificaciones en el comportamiento y por otras reacciones que comprenden siempre un impulso incontrolable para consumir la sustancia adictiva en forma periódica o continua, a fin de experimentar sus efectos psíquicos o bien para evitar el malestar producto de la privación. Esta incluye una serie de fenómenos conductuales, cognitivos y fisiológicos que pueden aparecer después del consumo repetido de medicamentos de prescripción médica, provocando deseo incontrolado de consumirlos y trastornos que pueden llegar a ser irreversibles y letales, así como un deterioro en la calidad de vida y la productividad. La causa de la farmacodependencia no es posible atribuirla a un solo factor, sino que se trata de un problema complejo en donde se conjugan diversos elementos, entre los que se encuentran los cambios y pérdida de los valores morales, la pérdida cada vez mayor de las ligas familiares, la disponibilidad creciente de las drogas debido a la producción y tráfico de las mismas, la presión moral que en algunas ocasiones recibe el individuo por parte del grupo en el que convive y puede llegar a amenazas o a la violencia. En el desarrollo de un estado de farmacodependencia interviene la interacción de diversos factores, tanto individuales como sociales y familiares. Los factores individuales se refieren a las características propias de la persona, su personalidad, comportamientos y actitudes, incluyendo también su historia y antecedentes personales, y todo aquello que lo hace más vulnerable al consumo. Dentro de los factores sociales se encuentran todas las circunstancias y fenómenos que rodean a la persona y de alguna u otra manera influyen en su comportamiento y decisiones, como la educación, las creencias, las relaciones, estatus socioeconómico y estilos de vida. Hablando del contexto familiar, un punto muy importante dentro de este ámbito son los antecedentes del consumo de sustancias, los conflictos y desacuerdos, la violencia, el maltrato y la falta de convivencia, debido a que todo esto influye en el desarrollo de la personalidad y la toma de decisiones. Existen numerosas sustancias que pueden dar origen a la farmacodependencia, pudiéndolos clasificar de acuerdo al efecto que ejercen sobre el sistema nervioso central. Algunos pueden causar mayor dependencia psicológica o física, dependiendo del grado de adicción y el efecto causado. Entre los medicamentos de mayor consumo en México se encuentran los opiáceos, los estimulantes, las benzodiazepinas y los inhalantes. Este último, su consumo se ha extendido ampliamente, sobre todo en la población juvenil. En los opiáceos, también conocidos como opioides, son medicamentos derivados de plantas, utilizados para tratar el dolor de moderado a severo. Incluyen fármacos como la morfina y la heroína, esta última utilizada principalmente como droga ilegal debido a su alto potencial adictivo. Existen otros aún más potentes y con mayor riesgo de dependencia,
como el fentanilo. A pesar de que el consumo y prescripción médica de estos medicamentos debe ser cuidadosamente monitoreado, la principal causa de muerte relacionada a su consumo es la sobredosis, el choque anafiláctico y la endocarditis. En los estimulantes, estos son fármacos que aumentan la actividad del sistema nervioso central, es decir, ejercen un estado de excitación acelerando la actividad mental. Entre estos se encuentran la cocaína, anfetaminas, cafeína y metanfetaminas. Este tipo de medicamentos se caracteriza por su importante mortalidad, relacionada sobre todo con fallas cardíacas y accidentes cerebrovasculares. Hablando sobre las benzodiazepinas, conocidas como sedantes o tranquilizantes, son sustancias que pueden disminuir la actividad cerebral, utilizadas sobre todo en trastornos de ansiedad y de sueño. Estos medicamentos son útiles y eficaces cuando se utilizan de manera adecuada. Sin embargo, su uso prolongado tiene alto riesgo de dependencia y aparición de síntomas de abstinencia, además de que se ha documentado la posibilidad de pérdida de memoria y psicosis tóxica. Existen diferentes tipos de consumidores en relación al contexto social, personal y familiar, siendo los adolescentes quienes representan mayor riesgo de desarrollar un estado de dependencia. Entre los tipos de usuarios más comunes en nuestro país se encuentran el experimental, que estos son quienes consumen droga con un propósito específico, en una situación pasajera, por curiosidad, invitación, depresión o imitación. El ocasional consume droga cuando está en un grupo y su consumo tiene la finalidad de pertenecer a este, de rebelarse contra los valores sociales establecidos, resolver conflictos de la adolescencia o simplemente de seguir una moda. El funcional es aquel individuo que consume fármacos en forma regular, pero que aún sigue desempeñando sus actividades o funciones. Sin embargo, puede tener algunas deficiencias. Por otro lado, el disfuncional son usuarios que han dejado de funcionar en sociedad. Toda su vida gira en torno a las drogas y su actividad entera la dedica a consumirla y a conseguirla. El abuso de drogas provoca efectos a corto y largo plazo en la salud. No solo afectan al cuerpo, sino que también pueden afectar la salud mental de la persona, sus relaciones laborales, familiares, de pareja, su vida social y, por supuesto, su economía. El abuso de drogas puede alterar la estructura y el funcionamiento del cerebro de una persona, lo que provoca efectos psicológicos a largo plazo como depresión, ansiedad, trastornos de pánico, aumento de la agresividad, paranoia, disociación y alucinaciones. El uso prolongado de estas sustancias psicoactivas favorece el desarrollo de trastornos crónicos, lo que implica un riesgo de consecuencias adversas en distintos órganos. Las personas adictas a menudo tienen uno o más problemas de salud relacionados con las drogas, que pueden incluir enfermedades pulmonares o cardíacas, embolia, cáncer o problemas de salud mental. Las escanografías, radiografías de tórax y los análisis de sangre pueden comprobar los efectos perjudiciales del consumo de drogas a largo plazo en todo el organismo. Por ejemplo, la metanfetamina puede causar problemas dentales graves, conocidos como boca de metanfetamina, y los opioides pueden originar una sobredosis y causar la muerte. Además, algunas drogas, como los inhalantes, pueden dañar o destruir las células nerviosas del cerebro o del sistema nervioso periférico. El consumo de drogas también puede afectar el riesgo de contraer infecciones. Esto al compartir elementos que se usan para la inyección de drogas o tener conductas sexuales no seguras. Es posible contraer el virus de inmunodeficiencia humana y el de la hepatitis C. También es posible contraer infecciones del corazón y sus válvulas como la endocarditis y de la piel como la celulitis, debido a la exposición a bacterias que pueden ocurrir con el consumo de drogas inyectables. ¿Cuáles son las características de una persona farmacodependiente? Estas pueden incluir cambios en la actitud, el carácter y la conducta, gran impulsibilidad, baja tolerancia a la frustración, desintegración familiar y problemas emocionales. Aunque no existe una personalidad que pudiera decirse específica del farmacodependiente, debido a que cualquier persona de cualquier grupo, edad o sexo es susceptible a hacerse dependiente si las condiciones del ambiente son propicias. Sin embargo, los jóvenes dependientes generalmente pertenecen a algún grupo,
jóvenes inmaduros e incapaces de mantener relaciones interpersonales, personas frustradas, atormentadas por conflictos internos graves, o sujetos impulsivos e incapaces de posponer el logro de satisfacciones inmediatas. Además, algunas de las características relevantes del adicto a los fármacos incluyen la automedicación, que esta es expresada por el abuso de los medicamentos sin la autorización de un facultativo apropiado. El paciente incrementa la dosis buscando aliviar el malestar original o con una intencionalidad diferente a la inicial, como por ejemplo alterar el estado de ánimo o suprimir los síntomas de privación. La preocupación por la obtención del medicamento, acuden a diferentes salas de urgencias, compran o roban tarjetas de sanidad, inventan historias sobre pérdidas de recetas, intentan que el farmacéutico les venda sin prescripción o falsifican las recetas médicas, intentan encontrar profesionales que no le conozcan y exageren o inventen dolores, compra de medicamentos por internet o de venta ilegal, uso continuo a pesar de las consecuencias adversas, por ejemplo, olvidos, enlentecimiento en los procesos cognitivos y el habla o sobredosis. Además, mezclan medicamentos o sustancias buscando potencializar o reducir efectos o simplemente para poder funcionar en el diario vivir. ¿Cómo se puede llevar entonces un control de la farmacodependencia? Las acciones para el control de la farmacodependencia son de diversa índole y para alcanzar resultados positivos deben aplicarse conjuntamente, considerando la complejidad del problema y el grado de dificultad que encierra para su control. Entre las acciones se encuentran el incremento del deporte, afición por actividades, oportunidades de educación y trabajo, actividades para fortalecer la organización e integridad familiar, adecuada orientación a padres y maestros, terapias conductuales y apoyo psicológico profesional. Al igual que sucede con otras enfermedades crónicas como el asma o algunas enfermedades cardíacas, el tratamiento de la farmacodependencia por lo general no constituye una cura, pero es posible manejar la adicción en forma satisfactoria. La prevención de adicciones es el conjunto de actuaciones frente al consumo de drogas o a otras conductas adictivas encaminadas a fomentar factores de protección y eliminar o modificar los factores de riesgo. El tratamiento permite que las personas contrarresten los efectos perjudiciales de las drogas en el cerebro y en el comportamiento, y así puedan recuperar el control de su vida. Estas imágenes en las que se observa la densidad de los transportadores de dopamina en el cerebro ilustran la sorprendente capacidad que tiene el cerebro para recuperarse, al menos parcialmente, después de una larga abstinencia de las drogas, en este caso metanfetamina. Se puede observar el avance después de 1 y 14 meses de abstinencia de esta droga. El consumir fármacos de manera distinta a como la prescribió el médico, o peor aún, por automedicación, así como el modificar dosis, vías de administración o combinarlos con otras sustancias, aumenta las probabilidades de crear una dependencia o adicción al fármaco. Entre los riesgos por consumir estos tipos de medicamentos sin una causa clínica incluyen problemas o fallas cardíacas, hepáticas, alucinaciones, ansiedad, hiperactividad, agresividad y, en el peor de los casos, muerte por sobredosis. En el problema de la farmacodependencia es necesario considerar el huésped, el agente y el medio. La interrelación de estos tres elementos es la que determina la presencia y las características del problema. En forma similar al alcoholismo, hay condiciones que dependen de la persona y que lo hacen más o menos susceptibles a este problema. El otro factor podría decirse que es adquirido, ya que depende de la influencia nociva del ambiente que puede originar varios problemas, tanto en la conducta como en la personalidad del individuo. Sobre todo en los jóvenes, las condiciones en las que vive, como la injusticia, la desigualdad, la corrupción, la falta de oportunidades, de escuelas y de empleo, la presión de grupos sociales o el deseo de ganarse la aprobación de estos, actúa en forma negativa sobre esta etapa donde hay desconcierto, interés por el futuro, deseos de mayor dependencia y cuestionamientos de la salud familiar y social. Un punto muy importante también es la disponibilidad de las drogas, que se producen y distribuyen por organizaciones sólidas mercantilistas que resultan difíciles de destruir, entre otros factores por los grandes intereses económicos, corrupción y la falta de aplicación adecuada de las disposiciones legales respectivas. La farmacodependencia
representa un grave problema para la persona que la padece y para la sociedad en la que se desarrolla, acarreando problemas de salud y consecuencias de alto riesgo, ya que afecta tanto en el ámbito laboral, personal y familiar, convirtiéndose en uno de los mayores retos en materia de salud pública. Por esto, resulta indispensable la ayuda de profesionales capaces de brindar apoyo y orientación en cada caso. En conclusión, la farmacodependencia es un conjunto de fenómenos conductuales, cognitivos y fisiológicos que pueden aparecer después del consumo repetido de medicamentos de prescripción médica. Constituye un grave problema de salud pública que merece ser prevenido o atenuado en el sentido de reducir la incidencia del consumo y los problemas asociados. En definitiva, el uso y el abuso de drogas representa un grave problema ya que puede producir alteraciones de la salud, problemas sociales y a veces puede llegar a causar la muerte. Actualmente en la sociedad, este problema está teniendo cada día mayor dimensión y auge en la población, presentándose en edades más tempranas y con sustancias más adictivas.